Excepción. Y últimamente hemos visto noticias en Colombia hablando de alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz, pero eso nos lleva a recordar lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1985, la llamada tragedia de Armero en Colombia. Francisco González fue testigo de esa tragedia y hoy es director de la Fundación Armando Armero. Con él queremos revivir lo que pasó en esa tragedia, cuáles fueron las consecuencias para su familia y para el resto de la población que estuvo en ese momento, porque afectó departamentos de Caldas, Tolima, entre otros. Francisco, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto conversar con usted. Lila y Adriana, muy buenos días, un saludo especial acá desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo recuerda ese día de 1985, el 13 de noviembre, cuando se produce esa terrible tragedia en Armero? Bueno, a ver, yo creo que más que querer recordar, es como invitar a la audiencia tan especial que tienen ustedes en Venezuela, en toda Latinoamérica, a que esto no se vuelva a repetir, a que no nos vuelva a pasar, ¿sí? Sabemos que es una tragedia que se hubiera podido haber evitado y ahora tenemos una intensidad de alerta naranja también, que en cualquier momento puede pasar a rojo. Entonces lo que debemos es evitar que estos errores que se cometieron en Armero vuelvan a suceder, porque Armero es el mejor ejemplo en materia de desastres de origen natural de lo que no se debe hacer. Allí ocurrieron todos los errores posibles antes de la tragedia, post tragedia, después de la tragedia, y aún en esta época eso repercute en todos estos errores. Entonces me pregunta usted ese día 13, o sea, pues de noviembre, como todos sabemos, la erupción fue a las 11 de la noche, ¿sí? Hubiéramos tenido 2 horas para haber evacuado donde hubiera existido una alarma real, una mitigación de riesgo serio. Entonces recuerdo es que antes no hubo una mitigación de riesgo frente a lo que hubiera podido haber Francisco, pasado en Armero. teniendo ese volcán tan cerca, ¿estaban habituados los ciudadanos a convivir con quizás esa alerta o ese riesgo inminente, un riesgo latente, o no se tomaba en cuenta en medio de la población que eso podía ocurrir? Porque en aquel momento usted dijo pasa a las 11 de la noche, pero la tragedia al día siguiente son 25.000 personas muertas. Sí, de acuerdo, 25.000 personas muertas. A ver, es que este volcán ya había hecho erupción. Hay registros geológicos del siglo I, siglo II antes de Cristo, y las que están realmente constatadas, registradas, la avalancha de 1595, la avalancha de 1845. Entonces ya estos episodios la gente no los recordaba. Y no me refiero a la gente de Armero, me refiero a mismo Colombia, me refiero al mundo en general, ¿sí? Únicamente eran eventos que recordaban los geólogos, que en su momento ellos dijeron, cuando el volcán volvió a dar signos, los geólogos dijeron, mira, esto puede volver a pasar. Y pasaron entonces los reportes de lo que podía suceder. Y el volcán, claro, 11 kilómetros en línea recta, era por deshielo, o sea, por el río Sabandija, el río Lagunilla, el río Gualí, los ríos que nacen allá en la vertiente del Nevado. Era lo que podía, pues, ocasionar una avalancha. Hoy día puede ocasionar también una avalancha, pero sabemos que Armero pues ya no está. Hay otras poblaciones en riesgo. Si la erupción es más fuerte, pues sí puede afectar a las poblaciones de Villa María, de Murillo. Entonces la erupción de hace 37 años se vino fue
cubren de hielo. Se dice que hoy en día, si llega a haber erupción, va a ser mucho más fuerte que la de 1985. Entonces ahí el gobierno se está obviamente preparando más que el gobierno de Belisario Betancur de ese entonces, pero hace falta mucho por hacer. Ahora, habla de esos errores y advierte la ausencia de alerta temprana en esa ocasión, en la que han podido tener hasta 8 horas para evitar esa pérdida de vidas tan masiva que produjo esta tragedia. ¿Qué otros errores se cometieron después de que se da la erupción que hicieron que el daño no solo en la desaparición del pueblo de Armero, sino también en vidas fuese tan grande? No, más o menos, no son 8 horas, sino 2 horas aproximadamente. Si hubiera habido un sistema de alarmas, de alertas, obviamente avisan. Si la población, si hubiera preparado a la población con alarmas, ¿cierto? Con sistemas de evacuación, etcétera, etcétera, donde se le diga a la gente, tan pronto suena esa alarma, la gente tiene 2 horas, hubiera podido haber evacuado el pueblo si está preparada, ¿sí? Y se van unos para una salida pues más alta, para Mariquita, para Cambao, bueno, etcétera, ¿sí? Los lugares que se hubieran escogido, ¿sí? Entonces, en 2 horas sí se hubieran podido salvar vidas humanas. También acordémonos que ese mismo año, meses atrás, representantes a la Cámara habían y dejaron constancia en el Congreso de la República desde Colombia que esto podía pasar. Entonces los errores, los errores hoy día está pues el más terrorífico, el más horrible, que es lo que sucede en los desastres de origen natural, que es la pérdida de los niños. Siempre el menor está más vulnerable, entonces suceden, como sabemos, adopciones de origen ilegal, robo de menores, las mafias que llegan entonces a traficar con estos niños, a los en adopción, a venderlos, ¿sí? Entonces ese error no se puede volver a cometer, ¿sí? Ningún otro error, que es cómo se maneja una tragedia, cómo se evacúan a estos heridos, hay como muchas cosas y pues muchos errores que también vimos en otros desastres, como en Haití, en el terremoto, como ustedes saben que habían ya mafias listas para adoptar a menores también ahí durante esa tragedia. Francisco, Entonces, nos queda muchos, muy poco tiempo, pero nos gustaría, sí. como esta sección se llama Testigo de Excepción, también vivir en primera fila cuando le toca a usted saber justamente que uno de sus familiares pierde la vida en medio de esa tragedia. Había comunicaciones como en aquel momento, en el año 1985, quizás sin tener celulares a mano, bueno, se da cuenta de que lo que está pasando es una tragedia y quizás en algunas zonas de Colombia no se sabía. Sí, claro, las comunicaciones de ese entonces era vía telefónica, por discado, los teléfonos antiguos, no había celulares, ¿sí? Y uno se entera realmente es por la radio que pues, es el órgano de comunicación pues más inmediato y que funcionó más, o sea, en esa época, y sigue funcionando, y afortunadamente está como volviendo otra vez a tomar auge pues, con los podcasts, etcétera, etcétera. Entonces esos eran los medios que con los que uno se informaba y por los cuales uno se informó que hubo una tragedia. Acordémonos que está el piloto Fernando Rivera desde su avioneta en la madrugada del día jueves. La avalancha fue el miércoles a las 11:30 de la noche, y Colombia y el mundo se informan es a las 6 de la mañana bajo esta entrevista que le hacen en la radio al piloto Rivera. Bueno, Francisco, ha sido un gusto conversar con usted. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hubiésemos querido seguir hablando
justamente de lo que se vivió en aquel momento. Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, 951. Tenemos que hacer publicidad. Y les hablamos de la Clínica Veterinaria